Bien, retomemos entonces. Se ve complicado esto, así en la pizarra con tanta raya, es un poco difícil a lo mejor, pero yo creo que ustedes pueden ver esta espiral que se va haciendo y es lo interesante de los capítulos 1 y 2, cómo el profeta usa la geografía para hablarnos. Ahí está en resumen, en esta lámina, lo que estaba pasando, comenzando por Aram, Damasco, ¿no es cierto?, Filistea con Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá y en octavo lugar Israel. Ahora analicemos un poco esta fórmula de por 3 pecados y por el cuarto. Amós es único en el uso de esta fórmula. En realidad no es único, pero es el que más la usó y de una manera muy programática, muy especial. ¿Qué significa para ustedes esto? Por 3 pecados y por el cuarto. ¿Qué querrá decir? Si ustedes están leyendo Amós, supongo que leyeron Amós en la Biblia, porque era tarea por hoy día, ¿no es cierto? Y pasaron por acá. ¿Qué entendieron de esta fórmula? Porque la usa para cada una de las naciones donde va a decir, viene juicio. ¿Qué entendieron por esto? Por 3 pecados y por el cuarto. Que lo hará sí o sí, así te llegó, ¿ya? Hagan lo que hagan. Ok, así te llegó, así lo entendiste. ¿Alguna otra idea? Que habían cometido ya 3 y venía un cuarto, ¿ok? Muy bien, o sea, por 1, por 2 y por 3, ya un cuarto más encima, demasiado, sí, muy bien. De alguna manera, uno le trata de dar una explicación a esto porque está puesto en la escritura y empieza, tal vez no lo entendí, entonces voy a otra versión, que si yo la NBI o cualquier otra, y tratar de entender qué quiere decir el profeta. Es una fórmula, nuevamente arte literario. El primer caso en Amós capítulo 1, versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque, y describe el cuarto. Entonces, esto es una fórmula re interesante. Por 3 pecados, que no nos dice, y por el cuarto, y ese sí lo dice, que es esto. Entonces, evidentemente, la primera intención de esta fórmula es poner énfasis en el cuarto, porque es el único que es descrito. ¿Se entiende? O sea, les estoy mostrando cómo interpretar esto en primer lugar. No están descritos los 3, pero sí el cuarto. Al describirlo, nos dice, voy a poner énfasis en eso. Al decir que es el cuarto, nos dice que hubo otros antes, por lo tanto nos está diciendo, esto es una cosa reiterativa. Es algo que se repite una y otra vez, y les voy a mencionar uno que ya es el colmo. Y sugiero, esto ya no es una regla, pero sugiero que al poner 3 y 4 nos da 7. Y al mencionar estos números que son muy clásicos, nos está diciendo, ustedes han logrado algo completo, algo que ya debe intervenir el Señor, algo que merece juicio. Entonces es una fórmula de lenguaje para enfatizar y para decirnos también, ha llegado a su colmo. ¿Entienden? Y el hecho que lo repita, en el fondo 8 veces, pero no son 8 veces, sino que son 7,
porque en 7 oportunidades nos dice esta fórmula, y en la octava, que corresponde a Israel, menciona los 7 pecados. 1, 2, 3, hasta el 7. Entonces, claramente tenemos una fórmula de lenguaje que pretende decirnos algo. Esto es reiterado, ha llegado al colmo, es una situación que está completa y se los voy a mencionar 7 veces. Y en el octavo caso, que es el objetivo, porque Israel es el objetivo final de la profecía, les voy a mencionar 7 pecados. Creo que no puede pasar uno por alto el énfasis en el número 7, ¿no les parece? Y Amós fue utilizado para predicar juicio no solamente a Israel y Judá, sino también a esas otras naciones que vimos, Gaza, Tiro, Damasco, etc. Entonces son gentiles. Para ellos el número 7 en la Escritura siempre tiene este sentido de algo que está completo, algo que viene desde la creación. ¿Me entienden? Así que una fórmula de lenguaje que nos permite hablar nuevamente de arte literario. Dígame. Así como el número 7 tiene un significado, el 8, que también se repite varias veces en este mismo libro, ¿tiene algún significado? El 8 no es un número que tenga un súper significado en la Escritura. Hay algunas cosas, sí, pero no es un súper número como los otros, ¿ya? En el caso de Amós no es un número sumamente usado. Básicamente aquí ocupa Israel, pero es porque ya ha mencionado 7 casos donde dice, ¿se dan cuenta? Esto es completo. E Israel dice, sí, verdad. Y ahora les toca a ustedes. Ustedes son el caso número 8 después de algo que está completo. Ustedes se dan cuenta de que también se lo merecen. Bien. Sigo un poquitito. Con esta estructura se pone énfasis entonces en el cuarto pecado y que sugiero además habla de esta suma de 3 más 4 que da 7 y que se refiere a algo completo. También podemos hablar de que Amós siguió un mismo patrón, una misma estructura para mencionar el pecado y es primero una declaración sumaria, una declaración resumen de un juicio que es irrevocable. Literalmente en hebreo dice, no volveré atrás mi ira. Entonces, la Reina Valera, por ejemplo, traduce por tanto, no revocaré su castigo. Y en hebreo dice, no volveré atrás mi ira. Primero una declaración general, después una lista de las causas específicas y finalmente una descripción del castigo directo y absoluto de parte de Dios. Entonces, nuevamente encontramos arte literario en una estructura usada repetidamente. Cuando algo es usado repetidamente, el lector se familiariza con esto y le resulta casi como una especie de rima. ¿Se fijan? Hay que entender que estas personas escucharon estos mensajes primero predicados. Entonces la gente tenía que memorizar el contenido, si no es como nosotros que podemos buscar en Google y qué sé yo, y lo tenemos todo listo. Ellos escuchan el mensaje y tienen que captar algo, entonces los profetas se las ingeniaban para encontrar imágenes, rimas, estructuras y todo para que quedara en la cabeza. Es fantástico, yo lo encuentro así al menos. ¿Qué más? Otra cosa notable es que Amós utilizó la palabra pecado, la palabra pesa, que significa rebelión o revuelta, y que en general en el Antiguo Testamento se reserva para la rebelión o la rebeldía de Israel en relación con su pacto. ¿Por qué usó esa misma palabra para naciones gentiles? Eso es único de Amós. Y la razón es que comienza a describir actos inhumanos. Dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, hubo actos de barbarie, porque abusaron de personas
En los versículos 6 y 9, vendieron naciones hermanas como esclavas. En el versículo 11, actos de violencia que son antinaturales. Y dice en el capítulo 2, versículo 1, en sus conquistas incluso profanaron muertos. Son actos innaturales que violan una especie de pacto universal que Dios tiene con todo ser humano. En este pacto universal que comienza posiblemente con Noé mismo, que es un pacto donde Dios dice, ya no voy a volver a destruir el mundo con el diluvio, entonces cuelgo mi arco, pero quiero que sepan que este día hago pacto con ustedes. Y aquí tienen mis reglas, reglas universales que valen para todos, no solo para Israel. Estas son las reglas. Si alguien atenta contra un ser humano, sea hombre o animal, ese ha de pagar con su muerte porque atentó contra la imagen de Dios. Este es parte de un pacto universal antes de que Israel siquiera existiese. Fue absorbido esto por el pacto mosaico, pero es anterior. Y cuando Dios ve actos de lesa humanidad, que hoy en día se usa mucho esa palabra, ¿no es cierto? Cuando Dios ve actos de barbarie humana que atentan contra la esencia de la humanidad, ¿me entienden? Dios considera, y aquí tenemos una prueba, que se transgrede un pacto con Él universal, aunque las personas no sean creyentes, transgreden un pacto en el que todos estamos. Y eso acarreará juicio. Este pacto universal es aquel al que se refiere entonces Amós en relación con las naciones paganas. Para Israel se listan 7 pecados. Para todas las demás naciones se lista uno, que el profeta lo coloca como el cuarto para decir han llegado a su colmo. Pero para Israel cita 7. En el capítulo 2, versículo 6 dice, vendieron al justo. Versículo 7, explotaban a los desvalidos. Versículo 7 también, inmoralidad sexual, porque dice que un joven y su padre se acuestan con la misma chiquilla. En el capítulo 2 también, versículo 8, no devuelven la ropa que el pobre ha empeñado. Cuando ya la pobreza era mucha, las personas empeñaban su ropa, pero la ley mosaica los protegía diciendo, si ha empeñado su ropa, ese es el nivel de pobreza, el que ha recibido eso como prenda está obligado a devolverle al pobre durante la noche la capa para que pueda abrigarse. A nosotros nos parece como ridículo, pero usted imagine una sociedad donde lo único que tiene para vestir es una prenda y una manta, un sobre todo, una capa. Y entonces cuando ya no tiene nada, de dónde conseguir alimento por ninguna parte, empeña su capa. La ley dice, cuando llega a esa condición, el prestamista está obligado por ley a devolverle la capa como algo de humanidad, de misericordia, para que se abrigue en la noche y al día siguiente la puede reclamar de nuevo hasta que le paguen la deuda. O sea, la capa le pertenece al prestamista hasta que le paguen la deuda, pero no durante la noche. Y aquí nos dice, ni se acordaban de eso. Usaban las capas y las usaban para ellos revolcarse en las atrocidades de los templos paganos. En el mismo versículo 8, participan en cultos idólatras con el dinero mal habido. En el versículo 12, hacen romper los votos a los consagrados a Jehová. Se divierten en lograr que los nazareos tomen vino. Linda la diversión. Hacer caer a los siervos de Dios. Y en el mismo versículo 12, oprimen y acallan a los profetas. 7 pecados que nuevamente abunda el uso del número 7,
Y eso es otra vez, ¿qué cosa? Arte literario. Porque en la medida que nosotros vamos dándonos cuenta que el 7, el 7, el 7, uno dice, estoy esperando que fabrique una cosa séptuple. ¿Y qué significa algo séptuple? Es algo que está completo. Continúa con este mismo arte y en el capítulo 2, versículos 13 al 16, habla de 7 características de los soldados de Israel que a pesar de tener estas 7 características, no lograrían escapar del juicio que viene. Más adelante nos informa que el juicio viene por Asiria. Pero aquí dice, el juicio viene y estos soldados no podrán escapar. ¿Quiénes? Versículo 14, el ligero, el ágil, el que se arranca rápido, no va a escapar. 2, el fuerte, no le ayudará su fuerza. 3, ni el valiente librará su vida. 4, el que maneja el arco, no resistirá ni escapará. 5, el ligero de pies, el rapidito, no va a escapar. 6, el que cabalga en caballo, o sea, ya es de caballería, tampoco. Y 7, el esforzado, tampoco. ¿Por qué ocupa 7 características? Porque está usando este ritmo. Y entonces él escucha, ¿no es cierto? La persona que está escuchando este mensaje, esta cosa se le va quedando. Y nosotros cuando leemos, si no captamos estos detalles, nos perdemos de lo mejor de la estructura literaria que nos va revelando palabra de Dios. Esta es la manera de leer a los profetas, captando no solamente el mensaje, sino la manera en que dieron el mensaje. Y casi puedo asegurarles que si no captan esta manera artística, nunca van a captar el mensaje en su totalidad. Uno puede seguir con Amós una y otra cosa, y yo seleccioné algunas. De tanto usar el número 7, queda claro al final que Israel podía esperar un pánico séptuple, o sea, algo completo. ¿Cómo sería la destrucción que vendría sobre Israel? Pónganse en el lugar de los que están escuchando la profecía. ¿Cómo va a ser la destrucción que se viene sobre nosotros? ¿Parcial? ¿Se va a salvar algo? ¿Vamos a poder escapar? Amós es conocido de manera especial por la denuncia social. Definitivamente Amós es el profeta que puso el dedo en la llaga en el tema social. Porque la ley mosaica estaba diseñada para provocar justicia. Estaba diseñada para que el rico no se enriqueciera sobremanera y el pobre se empobreciera para siempre. Fíjese que la ley estaba diseñada para que si alguien empobrecía, podía vender su territorio, pero tras 7 años tenía que devolverlo. O si no ocurría cada 7 años porque había diferentes fórmulas, definitivamente en el año de jubileo cada 7 semanas de años, ¿no es cierto? O sea, cada 49 años, en el año 50 era jubileo, todas las propiedades volvían a sus dueños originales. Entonces se aseguraba que la pobreza no durara en una familia más que una generación. Y a la generación siguiente tenía una nueva oportunidad. ¿Qué hacemos nosotros hoy? El que vendió su terreno fregó nomás. Y entonces resulta que hay algunos que tienen miles de hectáreas. Y muchos de nosotros no tenemos ni una. ¿Por qué esa desigualdad? Porque nuestro sistema no está pensado de esta manera. En Israel estaba pensado de manera de que el justo dejara parte de su terreno sin cosechar, para que el pobre fuera a cosechar con su propio trabajo, con su propio esfuerzo, y no se sintiera menoscabado porque le daban limosna. Que con su esfuerzo recogiera un poco de trigo y así tuviera para también llevar una ofrenda al templo, no solo alimentarse. Entonces no solamente se cuida la distribución social, sino la honra de las personas. El Antiguo Testamento está diseñado para una
justicia, no necesariamente para que no haya riquezas. Nunca dice que es malo que alguien sea hábil para los negocios y logre riqueza. Lo que dice es que las riquezas Dios demanda que sean administradas con justicia y que sobre esa justicia además esté la misericordia. Y cuando eso se pierde en una sociedad, hermanos míos, entonces necesitamos el grito de Amós. Amós capítulo 2, versículos 6 y 7. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo. Eso es cohecho en las cortes. Y al pobre por un par de zapatos. Eso es cuando los pobres a veces entregaban un zapato, o en general en los juicios, ustedes tal vez lo recuerden en el caso de Booz con Ruth, que en la forma de cerrar el negocio, de entregar algo, se entregaba un zapato. Entonces ya por un zapato compra una persona. Esclavitud por un zapato. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Ese es el ambiente. Capítulo 5, versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio, nuevamente una imagen, arte, ¿no es cierto? ¿Qué significa ajenjo? Muy bien, gracias. Es una planta medicinal sumamente amarga que muchas veces se usaba también como veneno. Han convertido el juicio, que debía ser planta medicinal, dulce, productora de justicia y de salud, lo han convertido en algo amargo y que envenena. Arte literario. ¿Me entiende cómo se ve de bonito cuando uno lo entiende? Amós 5, 10 al 13. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Es la corrupción común y corriente de todos nuestros días. Amós dice, esto Dios lo ve. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. 6:12. ¿Correrán los caballos por las peñas? Una pregunta retórica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Corren los caballos por donde, en las montañas donde hay mucha roca? Caballo loco lo haría nomás. No. ¿Ararán en ellas los bueyes? ¿Pondría usted a arar los bueyes en una colina donde hay mucha piedra? Campesino loco. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno? Eso tampoco se hace. ¿Nota otra vez el arte? Colocar una imagen clarita, súper absurda, para comparar algo que ellos están haciendo. 8, 4 al 6. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo. ¿Y cuándo pasará la semana? Y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y a los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. ¿Cuándo llegará el día, el amanecer, para seguir haciendo nuestros negocios truchos? ¡Qué rico! Viene otro día para amasar más ganancias, explotando al pobre, engañando a medio mundo, haciendo un trabajo malo y diciendo que fue bueno, entregando cosas mediocres y de baja calidad y tratando de engañar a la gente para tener mucha utilidad. Casi podríamos decir marca registrada de Chile.
Hermanos queridos, Dios ve esto. ¿Cuándo será el día que en nuestras micros digamos, para nosotros nuestro prestigio es importante? Que veamos en el metro, la calidad es lo que ofrecemos. Estamos orgullosos de que hacemos lo que decimos. Nuestra palabra es veraz. Y que todos vivamos de esa manera. Eso es lo que el profeta alega. ¿Saben, hermanos míos, cuando Dios no existe en el corazón de la gente, ya no hay absolutos. Y cuando no hay absolutos, la ética no tiene sentido. La ética cristiana se vuelve una ética de situación. Depende. O se vuelve una ética existencialista, según lo que yo sienta, como amanezco. O se vuelve una ética materialista, evolucionista. El más fuerte gana. El más vivo. El más capo, el más inteligente, el más astuto. El más violento. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Y por eso el juicio de Jehová se acerca. Esa es Amós en el presente. No hay para qué gritar exactamente las mismas palabras que fueron dichas a Israel hace 28 siglos. Es cosa de entender su mensaje y traerlo al presente. Y grita igual de fuerte. ¿Preguntas? Fernando. Pero como no tiene nada que ver con Amós. Claro, por eso decía yo que no tiene nada que ver con, pero era de la clase anterior y me fui con esa duda. Y seguirá con la duda, claro. Permíteme terminar con la clase y te la contesto, ¿ya? No es tan complicado, pero para no perder el hilo. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora sobre Amós? Amós es un profeta vibrante. Amós es un profeta valiente, es un profeta no profesional, pero con una inspiración que se ve en su libro única. Amós es un profeta para disfrutar. He tratado de seleccionar algunas cosas y recién vamos en el capítulo 2. Después vienen cosas maravillosas todavía, que las veremos en otra clase, porque no tengo más de 2 clases para dedicarle a un profeta como Amós. Y yo les pido que ustedes revisen el libro de comentarios junto con el libro de la Biblia, para que vayan ustedes ahora con esto que estamos viendo acá, descubriendo estos énfasis y rayando en su Biblia. Si ustedes quieren poner arte, 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 y van viendo esto, se les va a volver una metodología con la cual van a seguir estudiando el resto de los profetas. Se les vuelve casi un hábito. Y de verdad que es muy, muy provechoso. Así es que yo creo que vamos a ir terminando por acá. Y solamente les menciono lo siguiente, como adelanto para la clase próxima. Capítulos 3 al 6 comienzan las razones del juicio. Y fíjese que Amós ahora utiliza 5 mensajes. Que es notable porque en los primeros capítulos 7, viene algo completo. Ahora 5 mensajes.
¿qué creen ustedes que puede significar en el ambiente de profetas, con una gran orientación al pacto mosaico, el número 5? ¿Cuántos rollos tiene la ley? 5. No siempre que ustedes vean el número 5 significa los 5 rollos de la ley. Pero cuando estamos en el ambiente de profetas, que completamente orientado a la ley mosaica y específicamente a las bendiciones y maldiciones de la ley, esta no es una coincidencia. Son 5 mensajes específicos que predica ahora Amós para hablar de las razones del juicio que tienen que ver con la ley mosaica, las maldiciones del pacto. Aunque el juicio era inevitable, había oportunidad para arrepentirse y aplazarlo para la nación y evitarlo para algunos individuos. Entonces esto es notable también de ver en Amós y sumamente aplicable para hoy. Hay situaciones que llegan al colmo y viene juicio. O sea, lo que viene sobre este mundo no se puede evitar. Simplemente se va aplazando por la paciencia de Dios. Pero hay individuos que podemos escapar por medio del arrepentimiento y la fe. Y este es un proceso profético desde muy antiguo. Aplazar no significa dejar de cosechar las consecuencias inmediatas. Los primeros 3 mensajes comienzan con la oración oíd esta palabra y los últimos 2 con ay de. Nuevamente fórmulas que hacen que el oído de las personas reciban y no olviden. Es la manera de la antigüedad. Y lo último, fíjense qué notable esto, el primer mensaje, y es el que voy a usar la clase que viene como introducción, por haber quebrantado una relación única con Dios, en los versículos 3 al 6 del capítulo 3, aparecen 7 ejemplos. Entonces, nuevamente vamos viendo. Y aparece esta tabla que está en su libro y que ustedes tienen que llenar, aquí se las doy de regalo, llena. Y nuevamente tenemos arte en lograr llevarnos a causa y efecto de cosas que parecen absurdas, obvias, y que entonces después de eso nos dice Amós, ¿y entonces por qué ustedes la hacen? Fíjese, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la causa? Estar de acuerdo. Efecto, andar juntos. O al revés, no estar de acuerdo significa obviamente no andar juntos. Siguiente, ¿rugirá el león en la selva? Efecto, sin haber presa. La causa es, hay una presa. El efecto, el león ruge. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Los leoncillos, si ustedes han visto alguna vez el Discovery, tratan de quedarse muy calladitos. Pero cuando llega la mamá con la presa, rugen. Hacen ruido porque llegó algo para comer. Entonces, Amós usa miles de fórmulas artísticas para llevarnos a disfrutar su mensaje, aunque es terrible. ¿Recibo alguna pregunta? Y con eso terminamos la clase de hoy. Respecto al tema de la denuncia social y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cómo debería ser nuestra actitud frente a las injusticias o frente a las mismas cosas que pasan hoy? Qué rica pregunta, esperaba una pregunta así. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud como iglesia frente a la injusticia que vivimos en el presente con un modelo como el de Amós? Mire, en primer lugar, la iglesia no debe tener tejado de vidrio. En primer lugar, la iglesia debe predicar limpia y pura. Y debe predicar con tal valentía que tiene que saber que va a ser perseguida por lo que predica, aunque esté en pureza. Pero de ninguna manera hacerlo en hipocresía, porque ahí no solamente vamos a tener a la corrupción como enemigo, sino a Dios mismo. En segundo lugar, ya es tiempo que la iglesia
todos entendamos que tenemos una labor profética. La iglesia debe levantarse para denunciar. La iglesia no puede ser el opio del pueblo, tiene que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. En tercer lugar, es importantísimo que nosotros todos nos consideremos oradores proféticos. Nosotros tenemos que orar contra estas cosas, porque no hemos sido llamados a levantarnos en armas, sino a usar los recursos y las armas celestiales para combatir el mal. Pero una iglesia que ni siquiera tiene pureza en su forma de vida y practica lo que predica, ¿cómo va a orar, pues? Y si ni siquiera oramos, ¿cómo se va a mover el poder de Dios en esta tierra? Y finalmente, ya está bueno, hermanos, de una iglesia que puro grita, que hace faramalla y parafernalia, y no saca ni siquiera algunos profesionales que puedan estar representándonos en los poderes judiciales y políticos. Y que sean nuestros hermanos y que los cuidemos en oración y que los encomendemos a la gracia del Señor para que tengamos gente de bien también en las esferas de gobierno. Una iglesia que no hace eso, para mí, va a recibir juicio del Señor. ¿Me entienden? Como iglesia nosotros llegamos hasta hacer misericordia y servir comida al pobre y a cuidar, y eso está bien. Pero hay tanto que falta. ¿Sí? ¿Y todo eso no sería consecuencia de la misma oración? Me refiero que se levantaran profesionales que lleguen a esos puestos, o que nosotros mismos quedara la hipocresía que hay en medio nuestro detrás. Si hubiera oración, lo comento porque en conversaciones, por lo general, se dice, no, me cuesta orar, no oro, no. Entonces, y para llegar a eso, quizás hay que hacer otras cosas para que lleguemos todos al tema de la oración, porque por lo menos yo creo que la oración es la clave para que el Espíritu Santo se empiece a mover y empiece a hacer como Él quiere. Pero si no hay oración, ni siquiera vamos a despertar nuestro espíritu para salir a predicar, a evangelizar. Tienes razón, Rui, concuerdo 100% contigo. No sé cuál es el punto de partida. No quiero ponerme como una especie de juez desde el balcón a criticar 20 siglos de historia de la iglesia y decir todos mis contemporáneos también están mal, todos valen hongo, el único que sabe lo que hay que hacer soy yo. Sería ridículo. Entiendo y estoy completamente de acuerdo contigo en que la oración es la clave. Pero entonces empecemos a analizarnos nosotros como iglesia. ¿Para qué vamos a mirar a otros? Veámonos nosotros. Hacemos nuestro devocional. ¿Tenemos nosotros un tiempo de oración? Si tenemos un tiempo de oración, ¿este tiempo es potente o nos pasamos el día orando, Señor, por mis necesidades, Señor, pucha, que me vaya bien, Señor? Si nos hemos puesto de acuerdo en oración, entonces damos los pasos de fe para, ¿de verdad oramos por nuestros hijos para que estudien profesiones que después los podamos encomendar a hacer esto? ¿O les recomendamos a nuestros niños, estudia lo necesario para que te vaya bien, para que no tengas problemas, para que tengas plata, para que... ¿Los estamos enseñando desde chiquitos a que tengan una visión de reino con lo que hacen, con lo que estudian? Porque la oración sin la preparación significa que ni nosotros creemos lo que pedimos. Entonces una iglesia que está preparada para ser iglesia profética es una iglesia que pone el cuello como Amós. Y que dice, mire, yo soy pastor, me refiero al pastor con ovejitas de verdad, y soy recolector de higos, pero Dios me habló. Y cuando Dios me habló, me habla, yo puedo hacer cualquier cosa. ¿Cuántos de aquí podemos decir, Dios me habló? Así comienza el ministerio. Así debe ser una iglesia. Entonces, insisto, y con esto termino la clase, amo mi iglesia
la sirvo con cariño, pero después de tantos años digo, ¿qué fruto te estoy entregando, Señor? Tal vez cristianos bien cuidados, pero no aguerridos, no cambiadores del mundo, no hombres y mujeres que estén dispuestos a decir, Señor, yo contigo hasta las últimas consecuencias, y si viene el juicio, entra a mi casa nomás, porque no hay problema, mi casa, yo y mi casa servimos al Señor todos los días con integridad. No culpa a nadie, hermanos, me culpa a mí mismo. No he sido suficientemente profético en mi pastorado. Pero les paso también la pelota a los que estamos acá y a la generación que viene. La iglesia existe por algo, no para marcar el paso y ser un adorno de nuestra sociedad. Si no hacemos cambios, en el fondo no hemos sido sal y luz. Todos tendremos que decir algo con eso, algún día. Bien, ¿quedamos en eso? Y para Fernando. Fernando, nunca se restauraron las 12 tribus de Israel, nunca. Sin embargo, no dejaron de existir. Persistieron en el exilio y persistieron también en los pobres que permanecieron en la tierra y que fueron mezclados con gente que fueron traídos de otras naciones, y así comenzó la nación samaritana. Así es que no es que desaparecieron completamente, pero nunca se restauró el norte como un reino, ni tampoco las 12 tribus en sus territorios. En la época del Señor Jesús, la gente sabía de qué tribu era, y existía claramente una Samaria, una Galilea y un Judá. Y Judá permanecía muy claramente la etnia, por así decir. En el norte no era tan claro, sin embargo la gente lo tenía claro. Por eso, cuando vino el censo, José sabía perfectamente a dónde le tocaba a él ir, porque era de la tribu de Judá. Y el censo no habría tenido sentido si los demás no hubieran sabido a dónde ir, ¿no es cierto? Así que permanecía la genealogía, que era una forma muy importante de estructura social, se mantenía. Pero no se volvió a restaurar el reino del norte como reino jamás, con una estructuración a través de las tribus del norte, las 10 tribus, eso jamás. Y aun si eso no hubiera sido, el Señor sabe exactamente quién es quién. Así que cuando Él levanta a los 144.000, 12.000 de cada tribu, Él sabe a quién está levantando, aunque ellos mismos no supieran, ¿entiendes? Así que para la profecía eso no es tan importante. Pero con lo otro que te he dicho, es claro que sí se mantuvo la identidad de tribu, pero nunca más como un reino unido. ¿Ya? Dios le bendiga y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles.